Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Ya empiezo a saludar a los amigos que empiezan a conectarse allí a través de este mecanismo maravilloso, esta herramienta ubicua que es Internet, a través de las redes sociales, así que allí estamos, comenzando a transitar este camino que tiene que ver con el editorial del día a la fecha, una editorial que de alguna manera marca, el debate o en definitiva la cruda realidad, más que el debate. Cuando Ernesto Che Guevara escribió Guerra de Guerrillas, seguramente no pensaba, para nada, que Patricia Bullrich mucho tiempo después iba a utilizar precisamente su libro, o en todo caso su título, como para poder explicar qué es lo que va a pasar en la Argentina, pero no precisamente con quienes se van a subordinar ante el status quo establecido desde el punto de vista antidemocrático. No son los K, no va a ser el peronismo, va a ser el hambre. Yo se lo vuelvo a reiterar, el hambre es subversivo, absolutamente subversivo. Y por eso me parece que es importante tratar de ubicar el título de este editorial del día a la fecha, que es precisamente Los guerrilleros del hambre. 8 millones, escuche bien, 8 millones de niños en la República Argentina hoy son pobres. 8 millones de niños en la República Argentina son pobres. Muchos de ellos no llegan ni siquiera a ser jóvenes. Muchos de ellos no llegan aún más a ser adultos. Y esto me parece que abre la gran brecha del debate que tenemos que visualizar en la Argentina, en esta Argentina que está a punto de volver a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional de la manera más atroz posible. Con este Fondo Monetario Internacional que es absolutamente perverso y genera precisamente a los guerrilleros del hambre. Porque esos niños que no tienen la posibilidad concreta de llegar a ser jóvenes y mucho menos llegar a ser adultos, son la siembra de la desigualdad en la República Argentina, pero son la siembra de la tempestad que también va a tener este gobierno, que esperemos que por lo pronto llegue hasta el 2019 y que se vaya. Y digo que se vaya, y allí me parece que es importante también ubicarnos en ese contexto, porque más allá de todas las variantes, más allá de todas las aristas que podemos tener, aristas que como usted sabe son posibles, son visibles, gracias a que el pueblo argentino tiene memoria, a que el pueblo argentino también atesora de alguna manera, y esto es importante decirlo, el sentido de la dignidad, la esencia misma de la posibilidad de la resistencia. Mire, hay un libro que seguramente muchos amigos que ya están en la mañana, Julio, Graciela, Miguel, el doctor, ¿cómo le va? Un abrazo grande. Muchos, reitero, que han leído Las venas abiertas de América Latina, ese libro maravilloso de Eduardo Galeano, ese libro que marca un antes y un después, seguramente como bisagra de la literatura latinoamericana, sobre todo la literatura política latinoamericana, explicaba en un momento determinado, y me parece que es importante tenerlo en cuenta, que cuando los Estados Unidos establecen la pastilla de la anticoncepción, la prueba de laboratorio fue Latinoamérica. La primera prueba de laboratorio fue Latinoamérica. Ahora, no era una intención de probar si era efectiva o no la pastilla anticonceptiva, sino que en realidad lo que se quería frenar en Latinoamérica era el crecimiento de muchos más niños. Era la posibilidad de que se poblara Latinoamérica de lo que es lo más económico para los pobres, aunque no lo crea, que es hacer el amor, que es lo más gratuito que pueden tener los pobres, que es hacer el amor. Y en ese sentido polulaban niños y niños y niños. ¿Cómo los evitamos? Decían desde los Estados Unidos. Bueno, una de las formas era precisamente evitarlos. Y no pudieron evitar. Porque en el mismo crecimiento exponencial de los niños en Latinoamérica por nacer, está también la siembra de la desigualdad, que obviamente el sistema perverso de expulsión que tenemos va fomentando. Y digo fomenta desde el punto de vista de no darle la posibilidad de que crezcan, de que efectivamente sean ciudadanos, de que efectivamente sean humanamente viables. Y esto me parece que es lo más perverso, porque estamos hablando de un programa económico, de un sistema que contextualiza a la pobreza como un daño colateral y no como la directa consecuencia de lo que es. Me parece importante entender que la pobreza va a ir creciendo cada vez más
en la medida que estos programas económicos, este sistema, este modelo siga instalándose, ya no en la República Argentina, lo digo a nivel también universal, lo digo también a nivel continental. Si permitimos que avancen estos programas que son absolutamente amorales y deshumanos, es decir, no les importa la humanidad, no les importa absolutamente el otro, es imposible hablar de una palabra de empoderamiento. Si usted quiere, lo llevamos al plano bíblico, es imposible hablar del prójimo con programas económicos como este, son perversos, ¿se entiende? Tienen una lógica, que es la lógica de la extracción, que es la lógica de la ganancia, que es la lógica de la acumulación. A partir de eso, la consecuencia humana es lo de menos. Si la acumulación, si la extracción lo puede hacer una máquina, mucho mejor. Si eso significa dejar al trabajador, al obrero, sin la posibilidad de ser parte de la maquinaria productiva de un país, mucho mejor todavía. Mucho mejor todavía. Mire, hoy a la mañana aquí en la Patagonia, concretamente aquí en Zapala, le comentaba que Vaca Muerta, que es la panacea de Macri, del desarrollo y también de los neuquinos, o por lo menos del gobierno neuquino, está teniendo desocupados, está teniendo empresas que se cierran, que son terciarizadas, que sirven al circuito del sistema petrolero, de la producción petrolera, pero que están dejando en la calle a gente. Porque esa panacea del desarrollo que es Vaca Muerta, está instalada, está de alguna manera incrustada en una provincia que es pobre. Pero sin embargo es la provincia más endeudada y sin embargo es la provincia que todos hablan como si fuera Kuwait o como si fuera Emiratos Árabes. Reitero porque esto es importante. El sistema, el modelo, no le importa los daños colaterales, no le importa el hambre. Y el hambre exponencialmente va a crecer. Y los niños, que ya son 8 millones en la República Argentina, cada vez van a ser más. Y cada vez van a tener ese tiempo de crecimiento cortado, absolutamente cortado, absolutamente caducado. Allí está verdaderamente el germen de lo que podría decir Patricia Bullrich son los guerrilleros del hambre, sin ningún tipo de dudas, son los guerrilleros del hambre, son los que te golpean la necesidad de creer que no todo significa simplemente estar bien desde lo individual, sino empezar a pensar también en lo colectivo. Porque, y esto es importante volver a reiterárselo en esta mañana, Ana, Jonathan, un abrazo grande, es importante reiterárselo en esta mañana, porque creo que es un disparador para este fin de semana, que ojalá pueda ser el mejor que usted tenga, la verdad, mejor fin de semana, que pueda reflexionar en ese fin de semana, que comparta con lo suyo, con la familia, pero que es importante tener en cuenta estos elementos, sobre todo ahora que se está por firmar nuevamente otro endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Es un gobierno lapidariamente, brutalmente, falto de interés humano. No entenderlo es no pensar en la lógica que se tiene cuando hablamos del sistema financiero internacional, cuando hablamos del sistema de expulsión. Por eso se va a incrementar mucho más la pobreza, se va a agigantar mucho más esos batallones de niños. Mire, Lula ya lo decía en el año 85 a propósito del pedido de la moratoria de la deuda externa. Estamos ante la Tercera Guerra Mundial. En lugar de tirarnos misiles, nos tiran empréstitos, nos tiran deuda. Y en lugar, escuche bien, de morir batallones, mueren niños. Estas son las consecuencias que ya en 1985, cuando todos pedíamos, acuérdese de la famosa moratoria de la deuda externa, y de alguna manera los países latinoamericanos se ponían a la cabeza de ese deseo, en aquel momento ya hablábamos de la Tercera Guerra Mundial. Hoy el Papa metafóricamente habla de la Tercera Guerra Mundial. Es la guerra que genera efectivamente a niños muertos en lugar de batallones. Efectivamente, en lugar de misiles, tierra-aire, aire-tierra, hay empréstitos. Los comandos están en Wall Street, los comandos están en la bolsa de valores. Por eso es que el dólar va a seguir creciendo.
ya no debe importar a uno el dólar. En realidad, salvo la devaluación del peso de la moneda, porque la variable de ajuste sigue siendo, usted lo sabe muy bien, el salario argentino. El salario del pueblo trabajador sigue siendo la variable de ajuste. Hoy más que nunca, resistir para reflexionar, resistir para hacer una alternativa, resistir para un programa alternativo de gobierno, porque la única solución posible en estos tiempos es pensar en la alternancia, en que este gobierno se termina y aflora y aparece otro. Y ese otro debería volver por lo menos a darnos la posibilidad de creer, mire qué simple que es, en el bienestar general. Nada más que eso, en el bienestar general. Son tiempos de reflexión y son tiempos de acción. Casi al mismo tiempo, casi uno se nutre del otro. Son necesarios, absoluta. Lo que decía el viejo materialismo histórico es la praxis. Necesitamos mucha praxis. Necesitamos mucha praxis. Y efectivamente no se hace la praxis si no hay una voluntad ciudadana de cambiar. Bueno, apostamos colectivamente a la voluntad ciudadana de cambiar. Esto es lo que deseamos. Para que efectivamente los guerrilleros del hambre, que son los niños, que es la siembra de las tempestades que este gobierno está haciendo, que es efectivamente lo que el Fondo Monetario Internacional sabe que tiene como daños colaterales, se rebelen. O nos rebelemos para evitar que ese niño no llegue a ser un joven o mucho menos a ser un adulto. Lucas, un abrazo grande. Ana María, así es, Ana. No quieren ver. Bueno, a ver, no es que se están negando a la realidad. Son amorales, ¿se entiende? Son amorales. No tienen valores humanos. No les importan los valores humanos. Cuando aparece, a ver, el nuevo Garganta Profunda del nuevo Watergate, que es ese famoso libro que ahora se va a escribir, que ya se escribió y que, reitero, tiene mucho que ver con uno precisamente de los periodistas del Watergate, y aparece una carta en el New York Times diciendo, bueno, mirá, Trump, entre otras cosas, yo que estoy en la administración de Trump, yo que combato la administración de Trump desde adentro, te quiero decir que Trump es una moral. Y rápidamente, surgió la metáfora que estamos utilizando aquí permanentemente sobre el gobierno de Mauricio Macri. Son los amorales. Me parece que son tiempos absolutamente necesarios para que, reitero, la reflexión vaya de la mano de la acción y la acción vaya de la mano de la alternativa y la alternativa de un programa cierto de gobierno. Aquí hicimos una editorial pidiéndole a los gobernadores que no cedan ante el Fondo Monetario Internacional. Aquí hicimos una editorial diciéndole a los gobernadores, atención muchachos, porque mientras ustedes van a firmar el presupuesto, en sus provincias no pueden sostener el de ustedes. En sus provincias les va a ser imposible no sembrar tempestades. En sus provincias les va a ser imposible no tener batallones de niños hambrientos. Hay que tener cuidado, reitero, porque el hambre no tiene ideología. El hambre no tiene clase social. Y lamentablemente el hambre se hace totalitario, se hace de todos. Uno de los logros, tal vez el único, de este gobierno de Cambiemos y de Mauricio Macri es haber socializado la pobreza, es habernos hecho a todos absolutamente pobres. Por eso, aquel que ya no tiene absolutamente nada, no tiene nada que perder. ¿Se entiende? No tiene nada que perder. Ya perdió todo, ya perdió absolutamente todo. Quiero volver a decirle que le agradezco a los amigos que van haciendo de este espacio una cadena, a la gente del portal Patagónico de Noticias, Nico Nogales con Yo no me banco este gobierno, hay un grupo de más de 250.000 amigos y compañeros. Le sumo a esto también la Perón TV, le sumo a esto Bander FM, le sumo a esto cada uno de ustedes que coloca este editorial en su muro y lo reproduce y lo comparte y debate, porque tampoco esto es la verdad revelada, esto es simplemente disparadores reflexivos que comparto con usted todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. José Martín, un abrazo grande. Ana, bueno, gracias. Vuelvo a desearle lo mejor para este fin de semana, que lo comparta en familia, que reflexione, que accione. Son tiempos de accionar,
acuérdese, de accionar. No se quede estático, no se quede con lo establecido. Revélese, sea capaz de revelarse, sea capaz de elevar la voz y la crítica, porque eso nos va a hacer bien como sociedad, absolutamente bien. Nos reencontramos el día lunes. Que tenga un buen fin de semana. Un abrazo de utopía a todos los amigos que están allí, como siempre. Gracias por estar. Nos reencontramos lunes, 9:30, por aquí, por aquí, por este mismo medio.